Un nuevo informe de Save the Children revela que al menos 357 millones de niños en todo el mundo viven en zonas en conflicto. El informe La Guerra contra la Infancia alerta que esta cifra es la más alta jamás registrada y ha aumentado en un 75% desde principios de los años 90. El informe, realizado junto con el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo, fue presentado la semana pasada en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich. En entrevista con Radio Educación, Nicolás Villa, coordinador de Relaciones Públicas de Save the Children México, advierte que aproximadamente 1 de cada 6 niños vive en zonas en guerra y comparte el mensaje que la organización hizo llegar a los líderes políticos, militares y de seguridad del mundo para que acuerden medidas para proteger a la infancia durante los conflictos. La estimación que hay es que un niño de cada 6 en el mundo vive en una zona de conflicto bélico. Esta es una cifra cerca de 357 millones de niños y niñas en el mundo que viven en zonas de alto riesgo, obviamente. Este es el primer dato muy fuerte. Lo otro, hoy justamente estamos al pendiente de lo que pase en la ONU. Sabrán que estamos a la espera de una resolución para saber si va a haber una tregua en Siria. Seguro vieron el tema de Ghouta Oriental con los 500 muertos en lo que va de la semana. Entonces, va un poco a relación con este informe. Este informe, se presentó en el marco, como dijiste, de la conferencia de Múnich. Aquí el papel de Save the Children, obviamente, es llamar la atención sobre la condición de los niños. Pero antes de hablar de los niños, yo te daría un dato que creo que es muy, muy relevante. Actualmente estamos viendo que los conflictos armados se dan cada vez más en zonas urbanas. Está obviamente el caso de Siria, ahorita con Ghouta, hace unos meses con Alepo. Ahí se estima que el 92% de los decesos por el conflicto son de población civiles. Te quiero decir que lo que da a entender el informe es que cada vez se matan a más civiles en estos conflictos armados. Repito el dato, 92% de los que fallecen en los conflictos bélicos en zonas urbanas son civiles. Entonces, lo que estamos viendo es un poquito que las reglas, si el término puede llamar la atención, pero las reglas, digamos, de la guerra, donde se trataba un poco de cuidar a las poblaciones civiles y que fueran realmente enfrentamientos entre militares, pues cada vez se respetan menos y cada vez las poblaciones civiles son rehenes de estos conflictos. Y cuando hablo de poblaciones civiles, por la general más del 50% son niños y niñas. Nicolás, ¿cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos que viven los niños en los actuales conflictos bélicos? Bueno, las obvias, primero, pues son que resultan heridos o peor, mueren, fallecen, sea por los bombardeos, sea por, digamos, arma directa, o por la falta de acceso, sea a temas de salud o de comida. Lo que estamos viendo también desde el año 2000 es que cada vez es más difícil para organizaciones como la mía, como Save the Children y otros más, para los humanitarios, brindar esta ayuda porque somos cada vez más blancos de ataque. Hace unas semanas, por ejemplo, fallecieron varios colegas ahí en Afganistán. Entonces, obviamente, eso complica el acceso. Pero bueno, lo principal suele ser eso, que pueden fallecer esos niños. Obviamente sus derechos básicos como educación y luego salud, pues obviamente son mermados o de plano no van a la escuela, no existen. También el fenómeno, y te voy a dar 2 datos, está también el tema de reclutamiento de niños e incluso de niñas por parte, de las bandas como soldados, o en el caso de las niñas, pues como esclavas sexuales, y eso vemos que es un fenómeno también que nos preocupa. Se estima que en la década estamos hablando de unos 50,000 niños y niñas que fueron reclutados en este sentido. Ese es el primer dato. Pero el otro, que es de mayor preocupación, es que vemos que en los últimos 2 años este fenómeno ha crecido un 269%, así que hay una dinámica de usar cada vez más a niños y niñas en sus conflictos, sea para que cometan atentados suicidas, sean para que sean soldados como tal, o como te decía muchas veces en el caso de las niñas, pues las explotan como esclavas sexuales. El panorama, digamos que la gama de violaciones a los derechos de los niños y niñas es bastante amplia. Nicolás, ustedes también han hecho énfasis en lo que llaman las heridas invisibles, es decir, los daños psicológicos que están sufriendo estos niños en los conflictos. Es correcto. Bueno, ese es el nombre, de hecho, de un informe que lanzamos, creo que el año pasado, sobre Siria en específico. Desde que entrevistamos
sea directamente personas de Save the Children o contraparte, pues vimos un poquito el impacto que podía tener la guerra, y aquí hablo realmente de la guerra sobre los niños. Aquí nos referimos a una condición de estrés. Tú imagínate, eres una niña de 6 años, vives en Siria, y llevas semanas escuchando bombardeos con el temor pues de morirte, o a menudo pues se muere alguien que tú conociste. En fin, es una situación donde estés en una situación de estrés durante muchísimo tiempo, o sea, varias semanas por lo menos, y en el caso de un niño de 2 a 8 años más o menos, eso puede tener un impacto bastante importante y irreversible sobre su cerebro, sobre las conexiones, sobre la empatía. Y entonces eso hace, lo que vemos es que son niños más agresivos, algunos, o sea, ves problemas de conducta, ves problemas, por ejemplo, de niños que ya no quieren hablar, y aquí te hablo no solamente del temor, sino realmente del comportamiento entre niños. Se vuelven más agresivos, tienden a solucionar cualquier problema por la violencia, y es cierto que cuando hicimos este informe, bueno, los colegas de Children ahí hicieron este informe, la preocupación también es lo que viene después. Si hablamos del caso de Siria, pero podríamos hablar del caso de Yemen, de Sudán del Sur, en fin, desafortunadamente de varios países, donde tienes así una generación entera que ha vivido dentro de la guerra y que lo ve como normal. Si tú eres un niño de 7, 8, 9 años sirio, todo lo que has conocido en tu vida ha sido la guerra. Entonces, aunque mañana, y esperemos, cuando digo mañana, obviamente no mañana domingo o la próxima semana, pero que en breve por fin termine este conflicto en Siria, por ejemplo, aún así podemos temer que toda esta generación de niños obviamente tengan un comportamiento y no tenga, digamos, las habilidades para reconstruir un país y hacer que sea un país, digamos, de paz. Eso es algo que nos preocupa mucho en el futuro, porque sí, estar expuesto a esas condiciones durante tanto tiempo dejan heridas claramente sobre esta niñez, son heridas psicológicas. Nosotros solemos llevar eso con apoyo psicoemocional, que esto es algo que incluso en México hemos adoptado después de los sismos. Es decir, cuando un niño vive semejante experiencia, tiene que poder expresarla primero, entenderla, para poder sanar. Entonces ahí hay varias dinámicas. En el caso de los sirios, por ejemplo, veíamos que el tema del canto no funcionaba, porque te digo, varios de plano habían dejado de hablar. Entonces la forma para que empezaran, digamos, a moverse, a expresarse, ha sido el baile, ¿ok? Y poco a poco ya algunos volvieron a hablar y ya podíamos hacer otras dinámicas. Pero sí es un trabajo bastante importante que no tiene tanta visibilidad como el tema, no sé, de la entrega de alimentos o de salud, digamos, lo más convencional, pero es un tema que se tiene que llevar a la par, porque sí es muy importante el trauma emocional y psicológico que viven todos esos niños y niñas. Nicolás, ¿qué fue lo que le pidieron a los líderes en la conferencia de seguridad de Múnich y cuál fue la respuesta de estos? ¿Obtuvieron algún acuerdo, algún compromiso? Mira, desafortunadamente sobre el compromiso realmente no. Estamos esperando sobre todo lo que pasa el día de hoy con Siria. Ha sido más que nada un llamado de atención. Mira, está lo básico, obviamente, que es de justamente respetar ciertas reglas para proteger las poblaciones civiles, facilitar, que eso es un problema, el tema de corredores humanitarios y poder evacuar cuando es necesario civiles, pero creo que hay un punto muy importante donde se insistió mucho más, es el tema de rendición de cuentas. Es decir, si a fin de cuentas las personas, los individuos que hacen esas atrocidades y, por ejemplo, que reclutan niños, como lo comentamos antes, o usan niños como escudos o lo que sea, tienen que poder rendir cuentas después por esas atrocidades. Entonces, lo que pedimos es una mayor rendición de cuentas y que realmente se procesan a los que tienen la responsabilidad, digamos, de matar a civiles y en específico de involucrar a niños. Entonces, eso sería la petición quizá más importante. Si hay total impunidad, sabemos que esto va a seguir adelante. Incluso lo que vemos que a fin de cuentas esto se vuelve casi una táctica de esas bandas armadas, de tener guerreras poblaciones, de difundir terror. En fin, si no se castigan de forma bastante fuerte estos hechos, obviamente seguirán ocurriendo. Y la reconstrucción de vidas, ¿no, Nicolás? Porque una vez que termina la guerra se enfoca mucho en la reconstrucción de la infraestructura, pero no en las vidas y sobre todo en el aspecto psicológico. Sí, que haya un acompañamiento. Ahí creo que nuestra institución trata de dar un ejemplo, tenemos buenos resultados. Afortunadamente es algo
que quizá va permeando un poquito más que hace unos 5 o 10 años, pero sí, tienes toda la razón, es una parte fundamental de no solamente cuidar las heridas visibles, sino también las heridas psicológicas de los niños y también de los adultos. La ventaja con los niños es que son mucho más resilientes, ¿ok? Ese tipo, o sea, se pueden sobreponer quizá mucho más rápido que un adulto, pero si no se presta atención a esta parte del trabajo, pues no, los resultados no dan. Escuchamos a Nicolás Villa, coordinador de Relaciones Públicas de Save the Children México, en entrevista con nuestra compañera Elsa Cruz.